organizaciones, cuenta con más de 20 años de experiencia, es profesora invitada en la Universidad de Vigo y tutora de prácticas profesionales de la Universidad de Santiago de Compostela y de la UNED, especialista en neurobiofeedback, educadora en disciplina positiva, máster en dirección de recursos humanos, máster en dificultad de aprendizaje y procesos cognitivos, co-creadora del método Caminare y de acompañamiento a través del coaching y del judo, fundadora de la asociación Amino contra el abuso y maltrato infantil y de la asociación ANACO de altas capacidades de Orense y miembro de la Junta Directiva de Inventiva del Talento Infantil Juvenil. Y en su tiempo libre, si te queda, Diana, ha escrito un cuento que lleva por título ¿Cómo funciona mi cerebro? Es un enorme placer tener a una gran profesional como es Diana Rodríguez y cuando quieras, Diana, puedes empezar tu conferencia. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por esta invitación, Mundo Educa, y muchísimas gracias a los asistentes del Congreso. Nos encantaría vernos presencialmente, pero bueno, también es curiosa esta forma de compartir espacios, ¿verdad? Y estamos encantados también de estar aquí. Vamos a hablar de las altas capacidades. Entonces, para eso me voy a basar en un cuento, que es el cuento que tenéis aquí atrás, que es el de Vacío, de Ana Llenas, ¿vale? Imagino que muchos de vosotros lo conoceréis. Voy a ir leyéndoos el cuento, adaptado por mí en relación a las altas capacidades, y vamos a ir haciendo pequeños comentarios. Pues érase una vez una niña normal, de una edad normal, de un lugar de Galicia normal, en el curso escolar 2020-2021. María había terminado educación infantil, ahora tocaba ir a primaria con los mayores. De educación infantil había sido genial. Sus clases eran divertidísimas. Utilizaba algo llamado innovación educativa, trabajo por proyectos, por descubrimiento. María no sabía todos esos nombres, pero sí sabía que se sentía motivada. La profe de educación infantil le había dicho a la mamá de María que María era una niña especial, precoz, con mundo interior muy rico, con mucha imaginación, muy curiosa en su aprendizaje, con un gran sentido interno de justicia, motivación constante, y como María era feliz, no vieron necesaria una valoración. En relación al sentido interno de justicia, generalmente estos niños tienen un sentido de justicia muy propio, muy personal. Entonces, este sentido interno de justicia hay que controlarlo un poquito, ¿vale? Puede ser muy literal, entonces a veces sí que se confunde con lo que se llama el trastorno de Asperger. Eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿vale? Y el sentido interno de justicia suele ir acompañado de rencor. Estos niños, por ejemplo, suelen acordarse del coscorrón que le dio su padre cuando tenía 3 años. Otro chico que tuve en consulta, pues estaba aún dolido, tenía 16 años, estaba dolido con una profesora de cuarto de primaria que le hizo una broma. Él era un niño que sacaba siempre 10 y en un examen, pues para meterse un poco con él, le dijo, anda, sacaste un 0. Y después le dijo, con un 1 delante. Pero a él le dolió tanto y guardaba tanto rencor y le pareció tan injusto ese comentario que aún con 16 años se acordaba y sentía dolor al recordarlo, que eso es lo fastidiado, ¿no? Para ellos. Seguimos. De pronto María un día sintió un gran vacío y no sabía por qué. Su familia la veía triste y apática. Su profesora de primero de primaria decía que María era una vaga, que siempre estaba en las nubes, que tenía muy mala letra, y sus compañeros empezaron a burlarse de ella. ¡Tonta, niña fantasma! En este punto, 2 aspectos. La mala letra. Generalmente los niños de altas capacidades, no todos, ¿vale? No, yo voy a dar apuntes generales, pero no tiene por qué ser en todos los casos. Sí que tienen bastante mala letra. ¿Por qué? Porque su mente va muchísimo más rápido que la grafía. La grafía pues puede ser de un niño de 6 años, es decir, la psicomotricidad,
pero a nivel mental o intelectual pues pueden estar con un nivel intelectual de un niño de 10, 11 años incluso. Entonces, la velocidad de procesamiento mental no es la misma que la manual. Y entonces muchas veces sí que aparece mala letra. A nivel grafopsicología a veces también puede aparecer mala letra por el nivel de ansiedad grande que tienen, pues suelen ser niños con bastante ansiedad. ¿Vale? Lo de tonta, niña fantasma son adjetivos calificativos de una de las pacientes que tuve de altas capacidades. Esta niña se evadía en su mundo de su imaginación porque se aburría muchísimo en clase. Al final la acabó desencadenando un déficit de atención. Y el mote que le ponían los niños era niña fantasma. Cuando llegaron los exámenes, sufrió un auténtico terror. Le dolía la barriga, la cabeza, muchas veces se quedaba en blanco. Quería hacer todo bien. Era muy buena en natación, muy buena en baloncesto, pero se sentía agotada. Todos esperaban que lo hiciera bien. Su mente no paraba. Era un continuo venir de ideas y de pensamientos. Esto todo que os acabo de decir son frases que me comentan a mí los chavales de altas capacidades de consulta. Es decir, esa necesidad de hacer todo lo que se espera de ellos, ese estrés brutal ante los exámenes. Hay niños medicados para hacer exámenes, eso es una burrada de lo nerviosos que se ponen por la hipersensibilidad. La sensación de quedarse en blanco. Hay que tener mucho cuidado con lo de las expectativas, ¿vale? En la consulta, por ejemplo, tengo adultos jóvenes, ahora mismo tengo un chico que está haciendo un doctorado, un chico brillante, que dice que desde pequeñito le decían, qué listo, qué listo, qué listo, qué listo. Su autoconcepto, su autoestima se basó en ese que listo. Fue matrícula de honor en el cole, sacó la carrera también con una muy buena nota. ¿Qué pasa? Que el doctorado y la investigación no le está gustando, no está siendo coherente consigo mismo. Pero él dice que lo que se espera de él es tener una matrícula de honor en ese doctorado. Lleva, creo que 2 o 3 meses sin tocar nada del doctorado, con ideaciones suicidas, y yo le dije, déjalo si no es lo tuyo, tienes que ser coherente contigo mismo, con todo tu potencial. Además es un chico con un talento artístico maravilloso a nivel voz, a nivel canto. Lo quisieron coger en algún musical y es lo que le gusta. Pero lo que tiene miedo es eso, a defraudar, porque siempre fue el que listo, que listo, que listo, y él quiere seguir teniendo ese autoconcepto, ¿no? Y esa autorreferencia de que listo. Cuidado también con los talentos específicos de deporte. Chavales que le dicen desde pequeño, qué gran futbolista, eres el mejor, lo llaman del Celta, lo van a ver. Muchos de estos chicos al final no llegan a las aspiraciones que han proyectado sobre ellos y pues algún caso en consulta sobre todo es en tema de adicciones, ¿vale? Adicciones para evasión y porque no se ha logrado lo que se espera de ellos y aunque solo sea centrado en su talento específico de deporte o talento específico intelectual, le afecta toda su autoestima y entonces creen que no sirven, que no son válidos, ¿vale? Entonces cuidado con las expectativas. Incluso, ya no tiene que ver con altas capacidades, pero os lo digo como profes o padres, el que guapa o qué guapo, qué guapo, qué guapa. Tengo a una chica preciosa en consulta, las expectativas desde pequerrechiña también fueron qué guapa, qué guapa, qué guapa. Y ahora ella, si no consigue X likes en Instagram, no es feliz. Y también con ideaciones suicidas del mismo nivel que los otros 2 ejemplos que os puse anteriormente. Entonces, cuidado con las expectativas y con los halagos, ¿vale? Mejor es alentar que halagar, ¿vale? El aliento es, tú puedes, enhorabuena por tu esfuerzo, me puedes ayudar o gracias por, ¿vale? En vez de un adjetivo calificativo repetitivo de halago que puede basarse después la autoestima de los chavales sobre eso. Seguimos con el cuento de María. El vacío de María cada vez era más y más grande. No tengo con qué llenar este vacío, decía en voz baja. Le llevaron a médicos, a psicólogos, TDAH. TDAH es uno de los trastornos comórbidos con altas capacidades. ¿Por qué?
en las altas capacidades hay una hipersensibilidad emocional. A mí me gusta mucho lo del cerebro triurnio, que usa también la disciplina positiva, ¿no? Y el cuento que escribí yo se basa en eso, en el cerebro triurnio. Es una teoría antigua, pero es una teoría muy bonita y muy fácil para visualizar cómo somos y por qué somos así. El cerebro reptil, ¿no? Que sería el más primitivo, el de placer y agresividad. El cerebro mamífero, que sería el emocional. Y el neocórtex, que sería el racional. Con el racional conseguimos domesticar nuestras pasiones y nuestras emociones. ¿Qué pasa con los chavales de altas capacidades? Que su emoción es brutal, ¿vale? Entonces, hay, según Kropotov, que es un experto en TDAH, un 70%, creo que era 70 y pico por ciento del TDAH es de base emocional, el resto es de base cognitiva. Si nos encontramos con una hipersensibilidad emocional, si estoy preocupado por un amigo, si estoy ansioso por algo, mi neocórtex no va a responder bien, ¿vale? Otra de las cosas que puede pasar en confusión con TDAH es que el cerebro empieza a desarrollarse desde que somos pequeños, ¿no? Primero me defiendo, siento placer, después desarrollo mis emociones, después voy desarrollando el neocórtex, el hemisferio derecho, el dibujo, la música, después la lógica matemática, la escritura. Los cerebros de altas capacidades son muchísimo más complejos, entonces tanto la parte primitiva del cerebro como la parte más neocórtex tarda más en evolucionar y en desarrollarse. Lo de te ha llegado el uso de razón, ¿no? A los 7 años. Generalmente a los chavales les llega eso, a los 7 años el uso de razón. En altas capacidades, generalmente el prefrontal, que es donde está la atención, la concentración, la fuerza de voluntad, empieza a desarrollarse a los 14. Por eso, el alta capacidad se actúa y ejecuta por motivación emocional, más que por fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad tarda más en desarrollarla, ¿vale? Y a veces sí que aparece un TDA o TDAH de manual en una alta capacidad, como le pasó a María, ¿no? O a la niña esta fantasma que os decía antes, que estaba tanto en su mundo de la imaginación que el prefrontal al final no ejecuta como debe. Asperger. Aquí hay una controversia muy grande que tengo yo con muchos de mis compañeros y me imagino que con los participantes que estáis aquí, algunos estaréis de acuerdo conmigo, otros no. Aquí se puede tener todas las opiniones, ¿vale? En psicología tenemos unos libros, unos manuales, que son los manuales en donde tenemos catalogados los trastornos, ¿no? Entonces hay el DSM-4 donde aparecía Asperger y ahora hay un DSM-5 donde ya no aparece el trastorno de Asperger. Asperger estaba dentro del espectro autista y era un perfil estilo Sheldon Cooper, ¿no? De Big Bang Theory. A mí nunca me gustó que estuviera en TEA, porque a nivel incluso neurológico, cuando hacemos el mapeo en el neurofeedback, son perfiles totalmente diferentes. Y en el DSM-5 desaparece Asperger de trastorno de espectro autista y aparece un trastorno que se llama trastorno de habilidades sociales, que ahí sí. Cuanto más al este de la línea de la curva de Gauss, ¿no? La curva de Gauss, las altas capacidades al este de la curva de Gauss, cuanto más al este, menos gente hay como tú. En el centro de la curva de Gauss está el 50% de la población. Si soy un CI de 110 a 115, pues hay un 16% de la población. Entre 115 y 120, no, entre 120 y 130 hay un 8% de la población y con un más de 130 de CI hay un 2% de la población. Claro, si tienes un 140 de CI, hay un 1% de la población como tú. Habilidades sociales. Es que tu mundo ya es diferente y tu forma de ver el mundo ya es diferente, pero no significa que tengas un trastorno. Después también hay una hipótesis que tengo yo personal y particular, que habla, que es de la hiperplasticidad cerebral. Cuanto más inteligentes, más programas tenemos abiertos. Esos programas, cuantos más programas tengamos abiertos, más desconectados estamos de la realidad, ¿no? Y desde mi punto de vista puede ser que llegue un punto que haya tal
plasticidad cerebral, esto se basa en una teoría de Pascual-Leone, ¿vale? Que dice que el espectro autista es eso, que tienen demasiada plasticidad cerebral. Entonces puede ser, pues eso, una línea continua, pero es algo distinto, ¿vale? De esto, si queréis, hablamos o me escribís un mail o lo que sea, porque sé que es un tema a debatir. La ansiedad, lo que os decía antes, tantísima emoción, tantísimas conexiones neuronales, tantísima hipersensibilidad genera ansiedad. Hay unas hipersensibilidades que le llaman las hipersensibilidades de Dabrowski, ¿vale? Que son 5, que son típicas de altas capacidades. No tiene por qué darse siempre, pero suele darse. La primera, la psicomotora, pues son niños que suelen ser más movidos, ¿vale? O pueden tener tics también debido a la ansiedad. La hipersensibilidad sensorial, captan antes olores, ruidos, se pueden tapar los oídos, ahí también se puede confundir, ¿no?, con el espectro autista, porque les molesta muchísimo el ruido, los globos, los gritos de los compañeros. Hipersensibilidad gustativa, repugnantes un poco para los sabores. Hipersensibilidad táctil, ay, estos calcetines, mamá, me molestan, ¿vale? Entonces, suelen ser así un poco quisquillas. La hipersensibilidad intelectual, ¿no? Capacidad de descubrimiento, le gusta el aprendizaje por descubrimiento, la gamificación que decían antes nuestros compañeros. Son niños muy curiosos y muy preguntones. Entonces, a veces los profesores pueden decir, ¡ah! Después la hipersensibilidad imaginativa también tiene su parte buena, ¿no? Fantasía, imaginación. La parte negativa, muchas pesadillas, muchos sueños, muchos agobios, muchas premoniciones, muchas obsesiones. Y la hipersensibilidad emocional. Hay un test de personas altamente sensibles gratuito en internet. Ponéis test de personalidad altamente sensible. Hay para niños y para adultos. Es muy fácil de localizar. Si no lo localizáis, también me preguntáis. Y aquí, por ejemplo, se ve, ¿no?, la hipersensibilidad de cada uno de nosotros. Y después el tema del acoso. Como son niños diferentes, muchas veces se ven expuestos al acoso. Yo, por ejemplo, mis niños son de altas capacidades, por eso me interesó tanto este tema. Tengo a mi hermana, que es de altas capacidades, mi padre, entonces estoy rodeada. El tema del acoso, pues os pongo un ejemplo de mi hijo Luis. Él venía conmigo en infantil preguntándome qué era el litio, para qué servía el litio, por qué existía el litio, de dónde se sacaba el litio y qué se hacía con litio. Entonces yo, Google, maravilloso Google para los padres de niños así, y entonces le iba contestando, bla, bla, bla. Llegó a la entrada del cole y le empezó a todos los niños, porque sabéis que el litio, tata, y los niños pasaban de él. Entonces me dijo, mamá, sácame las cartas Pokémon. Vale, entonces tuvo un recurso ahí se dio cuenta y se integró en algo que le podría interesar a sus amigos. Después en el recreo se sentía un poco solo y entonces él decidió hacer un club, el club de la morsa. Y entonces dice, mamá, voy a llevar la morsa que tengo en casa, una morsa de peluche. Y entonces iba por el recreo con su morsa y dice, yo le voy hablando a los niños que veo solos y le digo, ¿quieres pertenecer al club de la morsa? Bueno, pues esto empezó en infantil y siguió hasta sexto de primaria y al final había, creo que unos 40 niños de toda primaria en el club de la morsa y se juntaban siempre en un punto del recreo, en un sitio que le llamaban la mor guarida, tenían un mor carné, que al final Freddy, un profesor, también se implicó en este tema, y hacían pues actividades en los aviones de papel para la morsa, cosas de estas, o canciones de rap, y estuvo guay. Entonces, por ejemplo, es una forma de evitar el acoso. Vale, seguimos. Y sí, todo era cierto, porque puede ser cierto todo. María mostraba síntomas de TDAH, de ansiedad, sufría acoso por parte de los compañeros. También hicieron pruebas para valorar su inteligencia. Y aquellas pruebas decían que tenía alta capacidad intelectual y talento creativo. Vale, entonces os voy a poner una tarea ahora mismo. Me imagino que por ahí tenéis lápiz y papel en casa. Entonces quiero que veáis esto. A ver si se ve bien. ¿Me podéis decir si se ve bien en el chat?
no se ve entero. Vale, espera que voy a intentar ver yo el escenario. Así. Es una semicircunferencia con puntitos. Quiero que dibujéis todos esta semicircunferencia con puntitos, ¿vale? Y quiero que dibujéis a partir de esta semicircunferencia lo primero que os venga a la cabeza. Tenéis 20 segundos. Vale. Este es un test para medir el talento creativo. Se lo podéis hacer a vuestros alumnos si queréis. Cuando se hace simplemente un círculo, las puntuaciones son 0, 5 o 10. Si se hace simplemente un círculo es 0. Si hacéis algo con esa misma forma, pues un túnel, un puente, ¿vale? Todo eso sería un 5 a nivel creatividad. Y ahora os voy a enseñar, por ejemplo, 2 ejemplos de creatividad. Una persona haciendo pis. Y este era otro ejemplo. Las mosquitas que van a la caca. Menudos ejemplos que os pongo, ¿eh? Bueno, para echarnos unas risas en viernes por la tarde, ¿verdad? Vale, vamos a seguir. A ver. Vale. Entonces, seguimos aquí. ¿Qué tal andáis de talento creativo? ¿Bien? Pues ese es un ejercicio divertido para valorarlo y para practicarlo. Yo a veces le doy a la gente de consulta y le digo, todos los días tienes que hacer un dibujito con esto. Entonces haces que madure el hemisferio derecho de tu cabeza y te haces más creativo, ¿vale? Bueno, los papás de María fueron al colegio asustados porque no sabían qué hacer. Su profe se limitó a decir 3 cosas. No existe el TDAH, no existen las altas capacidades, también podrían haber dicho, no creo en los superdotados, y lo de los compañeros son niñerías. María tiene que madurar. Hay algunos títulos de libros de altas capacidades que apunté. Uno se titula A mí no me parece, porque esto es lo que se encuentran muchos padres o profesores, ¿no? A mí no me parece que sea de altas capacidades. Entonces hay un título que se titula así, A mí no me parece. Otro, demasiado inteligente para ser feliz, imaginaos. Hay otro título que es La maldición de la inteligencia. Altas capacidades, los grandes olvidados del sistema educativo. Como son inteligentes, se creen que no necesitan nada más, pero no es así. Como son inteligentes, tienen otra forma de aprender y se agobian muchísimo en el sistema educativo tradicional. Por desgracia, hay un porcentaje altísimo en psiquiátricos y en cárceles de gente inteligente. Entonces algo no estamos haciendo bien, ¿no? Desde la sociedad. Uy, aquí. Los padres de María no hicieron nada, el colegio de María no hizo nada, y María siguió con su sensación de vacío. Y eso de que era inteligente, eso sí que no se lo creía, esto pasa muchas veces, no se lo creen. Y lo que realmente pasaba es que todos tenían miedo a no saber qué hacer. A veces hay mucho miedo en las altas capacidades porque tenemos poca formación, ¿no? Pasó otro año, otros 2 años, María ya estaba en la ESO. La terrible ESO. La infantil la suelen hacer bastante bien. Primaria depende del sistema educativo de los centros y de la implicación de los profes. Le gusta mucho conectar con los profesores. Si les cae bien el profesor, quieren al profesor y les gusta agradar al profesor. La ESO es complicada para las altas capacidades. María era una chica callada, triste, sentía que no pertenecía a su clase, que no pertenecía a su familia, que no pertenecía a este mundo, la falta de pertenencia. Los seres humanos necesitamos 2 cosas, coherencia y pertenencia. Coherencia con nosotros mismos, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo y yo lo que hago es coherente. La coherencia es muy importante. Y la otra es la pertenencia, las 3 pertenencias. Pertenencia social de mi grupo de amigos, pertenencia familiar,
pertenezco a esta familia, y pertenencia para los adultos profesional o para los chavales pertenencia en el aula, ¿vale? Y muchas veces lo que pasa en estos niños de altas capacidades es que no se sienten en pertenencia. Solitaria siempre estaba intentando llenar esa sensación de vacío con diferentes tapones, porque aquí es lo que pasa. Volviendo al cerebro triúrneo, ¿vale? Hay la zona del sistema límbico, en donde hay una zona que se llama la amígdala, y yo les digo a estos chicos, les cuento, digo yo, tú lo que pasa es que tienes una amígdala sobreexcitada, está llena de malestar. Entonces ese malestar lo vamos a ir sacando, y se puede sacar de 3 formas. Ese malestar lo puedes sacar generando oxitocina. Pues por ejemplo, algo que te encante. Pues me encanta cantar, me encanta acariciar a mi perro, me encanta dar paseos, me encanta pintar, ¿vale? Se puede vaciar siendo resolutiva. Pues por ejemplo, me hago el Clus Morsus, ya soy resolutivo. O se puede también ir calmando si duermes bien. Dormir bien es obligatorio para niños, adultos y para todas las edades. Porque al dormir reprocesamos toda la información del pasado, del presente, del futuro y curamos. El dormir es curar, curativo, descansar, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces ponen tapones malos. ¿Qué significa esto? Que la amígdala a veces tira de neocortes, lo que os acabo de decir, oxitocina, resolutivo, y otras veces tira de reptiliano. Es decir, me encuentro agobiado, me voy a mi reptil del placer. Y entonces vamos a ver qué tapones son reptilianos. Bueno, los tapones buenos, que son los del neocortes, que os dije antes, pintura, naturaleza, animales, música, lectura, y los tapones reptilianos. Atracones de comida sí que vemos en altas capacidades, sobre todo en chicas, no tiene por qué ser solo en chicas, pero sí que se ve más en chicas, trastornos de alimentación, ¿vale? Falsas amistades, relaciones tóxicas, sobre todo de dependencia. Videojuegos tóxicos, porque dentro de los videojuegos hay de todos tipos. Yo soy muy a favor de las nuevas tecnologías, pero con control. Abuso de redes sociales, se podría decir porro, se podría decir alcohol, se podría decir muchísimos de altas capacidades sobre 20 años enganchados al porno, enganchados a póker online, ¿vale? Entonces, para encontrarse mejor y no sentirse tan agobiados y tan ansiosos, se van a una evasión destructiva que genera adicción. María no tenía amor propio. ¿Para qué quieres encajar si naciste para brillar?, le decía su madre. Pero a ella no le gustaba su físico, ni su personalidad. No le caían bien los adolescentes. Esta es una frase que usa mucho. Estos adolescentes siendo ellos mismos adolescentes. Ni su familia. Y eso de ser inteligente, no se lo creía. Si había suspendido unas cuantas. De pronto un día María se empezó a sentir furiosa con el colegio, con su familia, con los compañeros, con ella misma. Es la adolescencia, le decían. Ella estaba enfadada con el mundo. La tutora de María, preocupada, llamó a su familia. Acudió su madre. Ambas, preocupadas, fueron al departamento de orientación. La mamá de María llevó a evaluar a María una psicóloga. Le hizo test de inteligencia, neurobiofeedback, test de personalidad, test de autoconcepto, test de dibujos. La psicóloga dijo que tenía altas capacidades con necesidades educativas y su mamá llevó el informe. Se llama doble excepcionalidad porque, por ejemplo, puede aparecer alta capacidad con TDAH o alta capacidad con dislexia. La psicóloga privada le repitió pruebas, test de inteligencia, test de personalidad, test de autoconcepto, test proyectivos, test sociométricos. Esto se aburre mucho de hacer test. Y a veces pasan de hacer los test y a veces dan una puntuación en el despacho, otra en el departamento de orientación. Entonces es fastidiado a veces evaluarlos. La orientadora dijo que tenía alta capacidad con necesidades educativas. Como el equipo de orientación específico quería asegurarse, le repitieron las pruebas, test de inteligencia, test de personalidad, test de autoconcepto, test proyectivos. Como vosotros, de oírmelo decir tantas veces, María estaba agotada. Inteligente, no era verdad. Mentirosos, se puso a llorar. Uy. Los papás de María le dieron un abrazo. Le dijeron que iban a ayudarla.
Aquí es muy importante en altas capacidades y en todos los niños en general, lo de primero conexión y después corrección. Frase muy de disciplina positiva y es sanísima esa frase. La psicóloga privada, la tutora y el departamento de orientación empezaron a comunicarse constructivamente. Genial. Para cubrir las necesidades educativas de María siguiendo las pautas del equipo de orientación específico. Comunicación, ¿verdad, chicos? La mamá se informó, esto puse asociaciones de Galicia, pero hay en toda España, que en Vigo había una asociación llamada Inventiva, en Santiago ASAC, en Orense ANACO, en la que muchos niños y adolescentes como María cubrían sus inquietudes. Las asociaciones suelen dar también charlas gratuitas para padres, para profesores, y los chavales se sienten en pertenencia porque se encuentran con iguales. En el instituto empezaron a evaluar no solo con exámenes, aquí es que lo pasan fatal. Yo tengo chavales de altísimas capacidades que están con tratamiento de sumial, es decir, para hacer el examen se tienen que medicar de los nerviosos que se ponen. A mí me parece una burrada esto de tener que medicar para hacer un examen, ¿no? No sé qué opináis vosotros, sobre todo en eso y en bachillerato, ¿vale? Entonces hay otras formas. Son tratados a veces injustamente. Yo, por ejemplo, tengo un talento en física, un chico que quería hacerse físico, apasionado por la física cuántica desde pequeñito, además lo conozco desde pequeñito. Llega a la ESO y le resolvía al profesor de física los problemas sin hacer los pasos, porque le salía ya al momento. Y el profesor lo suspendió siempre. Y entonces sacó muy mala media en bachillerato y no pudo entrar en física. Entró en un ciclo superior. Entonces hay que comprender también, y encima con ese sentido interno de justicia, no le parecía justo lo que decía el profesor. Entonces a veces es bueno entender por qué son así, ¿vale? Y ayudarlos. También se mejoró la cohesión grupal y la motivación de María y de sus compañeros. Por ejemplo, la gamificación que decían mis compañeros. Mi hijo está encantado con el profe de educación física, que les hizo un Among Us. Un Among Us es un juego que hay ahora en las maquinitas. Y entonces en educación física los dividió en grupos y unos son los tripulantes y otro es el impostor, otro grupo es el impostor, y entonces le van poniendo pruebas alrededor de patio, tema educación física. Si consiguen hacer todas las pruebas antes de que los pillen los impostores, ganan. Si localizan al impostor también gana, pero el impostor los puede pillar. Bueno, algo así. Pero les encanta, entonces ese tipo de cosas les gusta. Al abrirse a los demás, María se dio cuenta de que todo el mundo tenía sus vacíos, y no solo sus compañeros, también los profesores, la familia, los vecinos. Y ese vacío no era malo, era bueno, ya que esa era la forma de sacar toda su riqueza interior y compartirla con los demás. María empezó a sentirse útil y valorada. María se sintió feliz sabiendo quién era, se sintió conectada a los demás. Y también se sintió conectada con el mundo. Era capaz de cualquier cosa, podía cumplir sus sueños, tenía ilusiones, sabía que era inteligente y se sentía orgullosa de serlo. Un día en el cole le hablaron de que existían diferentes inteligencias, claro, porque hay gente que es con talento lingüístico, otros intrapersonal, más espirituales, interpersonal, kinestésico, bueno, estas inteligencias ya las conocéis todos. Y cada uno dibujó en su vacío lo que podía aportar a los demás. Eso es muy bueno, saber qué vocación tienes y ayudarle nosotros a encontrar su vocación. Una melodía, un gol, un cuento, una adivinanza, una receta, un juego, un cuadro, un pensamiento. El último día de clase la profesora tenía una sorpresa. Había hecho una guirnalda gigante y les dijo: nuestros vacíos nos sirven para sacar lo mejor de nosotros mismos y compartirlos con los demás. Hemos estado conectados todo el curso. Yo me llevo un pedacito de vosotros, vosotros os lleváis un pedacito de mí. Pertenencia, sentimiento de pertenencia, de conexión, de coherencia, ¿verdad? De autoestima. María sonrió a su profe miró a María. En ambas había gratitud. Y aquel curso había cambiado sus vidas. Ya no tenían miedo, sabían quiénes eran, pero sobre todo sabían valorarse y valorar a los demás. Me da pena, porque lo pasan fatal estos chicos.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Os voy a dar algunos recursos y os voy a poner 2 vídeos de 2 pacientes mías que fueron muy generosas de altas capacidades para que veáis cómo se sienten ellas realmente, ¿vale? Los recursos en 2 minutos. Este es el libro de disciplina positiva para adolescentes, también hay para infantil. Hola, me llamo Cristina y tengo altas capacidades. La verdad, nunca he sido de las personas a las que les apasiona aprender. Tampoco me calificaría Diana, como una que detestase ir a clase. ¿cuál va primero? Más bien como la que iba porque no le quedaba ¿Es otro este el que remedio. va? Y pese a su Sí, media sí, de sí. notable, pasaba Vale, desapercibida le doy. en todos los ámbitos. Bueno, mentira. Sí que destacaban algo, en dar la brasa. No completamente en el mal sentido, pero simplemente no era capaz de pararme quieta. Las lecciones me aburrían, desde siempre, y nadie tuvo la paciencia suficiente como para explicarme paso por paso las cosas, de forma que no me resultaran aburridas e imposibles. Por lo que, pese a que aprobaba todas, tras hincar los codos, eso sí, se podría decir que nunca nadie me instó a aprender sobre matemáticas, o literatura, o ciencias. Ningún profesor quiso que me interesase por su materia, o al menos hablando de la primaria. No puedo decir que tampoco yo supiera que daba para algo más, pero simplemente en mi mente no se quedaban esos conceptos que para mí eran abstractos. Y si a la hora de la lección era aburrida, no hablemos de la hora del examen. Aquello podía pasar de un paseo por el Prado a un campo minado en menos de lo que canta un gallo. Y no era que no me lo supiera, porque estudiar yo me pasaba tardes y tardes estudiando, desde que marcaban la fecha del examen. Pero ver mis compañeros que con leérselo un par de veces sacaban sobresalientes y yo, tras estudiar horas, sacaba un 6, pues hay que admitir que una pierde la motivación. Porque además, en la escuela, acostumbran a no premiar todo lo que se debería al esfuerzo, sino los resultados. Y yo me podía pasar toda la noche estudiando, que si no sacaba un 10, la profe no me felicitaba. Y creedme cuando digo que pocas veces yo sacaba un 10. Lo que sí puedo asegurar es que cuando mandaban trabajos, presentaciones, algo en lo que hubiera que dar tu opinión o explicar por qué era así, yo me podía lucir. Pero no fue hasta sexto grado que me di cuenta de que en lo que verdaderamente era buena era en la escritura. En expresar mis emociones, mi vista de la sociedad, mi vista del mundo en el papel. El profe que me ayudó a descubrir ese talento solamente dijo: ¿esto lo has escrito tú? ¿Es así como te sientes? Es increíble. Y me sorprendió positivamente. Para mí aquel folio en sucio no era gran cosa. Yo pensaba que todo el mundo podía hacerlo, pero con el tiempo vi que no. Me sentí muy satisfecha de escuchar las mismas palabras de mis padres. Estaban parcialmente aterrados por el poder de mis palabras, pero al mismo tiempo les asombraba que yo, con 11 años, pudiera escribir aquello. Y no hablamos de lo bien que me sentí cuando mis compañeros decían envidia de este talento mío. Ojalá yo escribiera así, es alucinante. ¿Me ayudas a escribir mi parte? Eso me hacía sentir por las nubes. Por desgracia, no hay muchos profesores así, que se interesen de esa forma por sus alumnos, que encuentren sus puntos fuertes y los exploten, que sepan cómo interesar a sus alumnos por su asignatura, que se arriesguen. Siempre que le pregunto a un profesor por qué da las clases como las da, siempre recibo la misma respuesta. Tengo que ceñirme a lo que me mandan, si no, no me da tiempo. Ya, ¿y qué más? ¿Os van a matar por hacer una clase más interactiva o por no ceñirse al protocolo de educación? No te digo que no des lo que tengas programado, sino que lo hagas de otra manera. ¿Hay algo de malo? No creo. ¿Cuántas veces me habría gustado a mí dar una clase de biología a modo de proyecto de investigación? O dar mate o lengua con juegos. Bueno, digo ciencias, porque en particular es lo que peor se me da, pero en general clases más amenas. Ahora que estoy en cuarto de la ESO, sigo aburriéndome en clase, porque los profesores o educación no se interesan por el aprendizaje de nuestra generación. Pese a que yo tengo idea de por qué es, sigo pensando que tenemos derecho a aprender, a divertirnos aprendiendo más que nada, a entender el porqué de las cosas. Yo quiero que me expliquen las cosas, no que me digan esto es así porque sí y tú tienes que aprender. ¿Por qué me lo tengo que aprender? ¿Por qué es así? Quiero entenderlo. No carezco de interés por tus clases, simplemente mi forma de comprender las cosas es diferente y eso es lo que la mayoría de los docentes de este país no comprenden. Muchas gracias. Diana, ¿vas a poner otro vídeo? Sí, el siguiente vídeo es cortito, de 3 Vale, minutos. vale.
Hola, soy Tania Delgado Díaz y hoy os voy a hablar un poquito de los estudios y cómo pues, estos han afectado y afectan hoy por hoy a mi vida como estudiante. Bueno, tengo 16 años y estoy estudiando primero de bachillerato ahora mismo. ¿Qué os puedo decir? Si quisiese representar y comunicaros cuál es mi opinión, es sencilla. Me encanta aprender, más no memorizar. ¿Para qué memorizar para luego soltar todo lo que supuestamente sabemos en una mesa, escribiendo en un papel, para entregarlo, que nos valoren, para luego recibir esta nota y que sintamos que no somos suficientes? A veces simplemente pensando en suficiente, insuficiente, insuficiente, ¿por qué? He suspendido muchos exámenes en mi vida y he aprobado otros tantos. Ahora, ¿por qué estos determinaban mi estado anímico? ¿Por qué estos determinaban si yo era de los guays, de los inteligentes, o si era de las lerdas que no sabían nada? Un mero examen. Podría ser un mal día, podría ser un tema que no me gustaba. Si os puedo decir, estando en primero de bachillerato, muchísimos temas que he estudiado no me acuerdo de ellos. Y no creo que debería acordarme, ya que no es algo práctico. Soy una persona extremadamente práctica. No entiendo por qué estudiar y aprender cosas que no me van a servir en mi día a día si no voy a aprender estas cosas necesarias. Creo que lo mejor sería una dualidad, donde se aprende lo práctico y lo teórico. Pero ahora mismo este balance no está para nada equilibrado. Y considero que esto afecta muchísimo a la gente en general y a mí entre ellos. Vale, son los dos vídeos que quería poner. Bueno, espero que os hayan ayudado los vídeos. Y no sé si hay preguntas o si hay tiempo. Pues muchísimas gracias, Diana, por tu fantástica intervención. Estuvo muy interesante y de hecho en el chat ahora vas a poder leer con calma todos los comentarios que hubo. Si os parece bien, como vamos con el tiempo justo y vamos ahora a contar con la conferencia de Héctor, que ya finalmente se pudo conectar, para no demorar mucho más la sesión, vamos a pasar ya a la conferencia de Héctor, y a Diana, como va a quedarse un poquito ahí, pues le podéis consultar dudas a través del chat, también individual, además del grupal, que en el grupal había así un par de consultas, Diana, por si puedes atenderlas ahora con calma. Vale. Y nada, pues un aplauso virtual, un F4, como es lo que estamos regalando a lo largo de todo el congreso. Muchos F4s para todos los ponentes y muchísimas gracias, porque ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en Educa 2021. Muchas gracias, Diana. Vale, gracias.